en el corazón de un valle escondido, donde los cerros abrazan la tierra y el viento sopla con historias viejas, vivía un campesino. La gente del pueblo lo llamaba simplemente el campesino, aunque su nombre se había perdido entre los años y el polvo de la milpa. Dicen que su alma estaba tan enraizada a la tierra como el maíz que sembraba. Pero su vida cambió para siempre cuando, al caer la tarde, se cruzó con el extraño del valle. Esta historia no comienza con una tragedia, sino con un silencio que pesa, como esos días sin lluvia, como las miradas que esconden miedo. En este rincón del mundo, que podría ser cualquier parte de México, o quizás un pueblo perdido de Colombia o Perú, las leyendas no se cuentan, se susurran. Y esta, la del extraño del valle, era la que más se evitaba. El campesino no era hombre de supersticiones. Era un hombre de sol, de machete, de fe discreta y manos endurecidas. Pero cuando la tierra dejó de dar fruto y el maíz se secó antes de nacer, supo que no solo era cosa del clima. Algo más se movía en la sombra de los montes, algo que los ancianos no se atrevían a nombrar. Y así, cuando el día comenzó a morir y las montañas se cubrieron de rojo y silencio, el campesino decidió salir a buscar respuestas. No con miedo, sino con la esperanza testaruda de quien ama su tierra como a un hijo. Esta es la historia de un encuentro que marcó su alma y su valle. Una historia que aún hoy, entre rezos y murmullos, se sigue recordando bajo la luna llena. El campesino tenía los pies agrietados por el sol, el sombrero siempre ladeado y una camisa de manta que ya no conocía el color original. Todos los días, antes del amanecer, caminaba hacia su parcela con un machete al cinto y un morral de semillas al hombro. El canto de los gallos lo acompañaba, pero no lo animaba. Desde hacía meses, la tierra había dejado de responderle. Plantaba, regaba, cuidaba, pero el maíz se negaba a nacer. Las matas de frijol morían pequeñas y las flores caían antes de dar fruto. Pero una noche, el viento trajo un murmullo. El valle ya no estaba solo. El campesino salió sin rumbo fijo, como si algo lo llamara. Ahí estaba de nuevo. La silueta. ¿Qué quieres? A sus pies, tierra abierta, cenizas y una piedra tallada. Si has llegado hasta aquí y esta historia te está tocando el alma, escríbenos en los comentarios la palabra valentía. Así sabremos que aún hay corazones latiendo del otro lado. Se incorporó con lentitud, guardó la piedra y retrocedió. Pero el extraño ya no estaba. Solo el eco de sus pasos resonaba en el valle dormido, como si el monte hubiera exhalado un secreto. Desde aquel encuentro, el campesino no volvió a dormir igual. En cada sombra veía un movimiento, en cada crujido, un mensaje. Su familia lo notaba más callado, más ausente. Algo dentro de él se había despertado, un llamado que no sabía cómo entender. Una madrugada se levantó sin saber por qué. El gallo aún no cantaba, pero su cuerpo se movía solo. Salió al patio y caminó hacia la parcela. Todo estaba en calma, pero el aire tenía un peso distinto. En el centro del campo, justo donde el maíz no crecía, encontró la misma piedra con símbolos.
La había dejado guardada. ¿Cómo había vuelto allí? Al tocarla, escuchó un susurro. No venía de fuera, venía de dentro. Era como si la piedra hablara con su sangre. La tierra no muere, solo espera. El campesino cayó de rodillas. Lágrimas silenciosas bajaron por su rostro. Comprendió que lo que enfrentaba no era un fantasma. Era la memoria del valle, la voz antigua de la tierra que aún quería ser escuchada. Desde ese día, algo cambió. Ya no se sentía solo. Cada vez que sembraba, sentía una guía. Cuando regaba, la tierra parecía agradecer. Y aunque el maíz seguía tardando, él sabía que algo se estaba gestando debajo, más profundo que la raíz. El extraño ya no aparecía. O tal vez sí, pero no como antes. Ahora era un susurro en el viento, una figura en el reflejo del agua, una presencia que ya no daba miedo, sino compañía. El campesino, por fin, había comprendido que hay encuentros que no vienen a asustar, sino a despertar. La temporada avanzaba y el primer brote apareció, fuerte como si la tierra le hubiera devuelto un hijo. Pronto, la milpa, antes un desierto, se convirtió en un canto de vida. Los vecinos miraban con asombro, preguntándose qué milagro había ocurrido. Una noche sintió una presencia. No era miedo, sino reconocimiento, y en su pecho una palabra: gracias. El pueblo cambió. La fe y la gratitud florecieron con la tierra renovada. El campesino comprendió: a veces, lo que creemos maldición es una puerta a bendiciones que florecen en silencio. El tiempo pasó, y aunque el valle recuperó su ritmo, el corazón del campesino seguía latiendo con una nueva melodía. Cada amanecer era un rezo, y cada noche una gratitud silenciosa. Un día, mientras recogía mazorcas junto a su hijo, le preguntó: «Papá, ¿es cierto que el monte nos cuida? El monte escucha, hijo. Pero primero hay que aprender a hablarle con respeto». La historia de su encuentro con el extraño nunca fue contada con detalles. No por miedo, sino porque sabía que algunas cosas se entienden mejor cuando se sienten. Pero con el tiempo, su parcela se convirtió en un lugar especial. Los jóvenes del pueblo acudían a él, no solo para aprender a sembrar, sino para escuchar en silencio cómo el viento hablaba entre los tallos. Ella se acercó con una petición humilde: «¿Me enseña a sembrar, compadre?». Ya no era solo un hombre con tierra, era un puente entre generaciones, a la certeza de que todo florece si se cuida con paciencia. Porque a veces basta un hombre que escuche a la tierra para que el cielo no se caiga. Los años siguieron su curso. El campesino envejeció como envejecen los robles. Un día de otoño, el viento soplaba distinto. Se sentó bajo el árbol, rodeado de su gente. Con voz pausada, compartió sus últimas palabras. «No teman al extraño. Él solo prueba si somos dignos de esta tierra. Escúchenla, cuídenla. Y cuando el miedo venga con sombra larga, respondan con la luz de lo que han aprendido». Al amanecer, su parcela amaneció cubierta de rocío, como si el cielo le llorara con gratitud, y donde él solía sentarse,
creció una flor blanca que nunca antes había nacido en esas tierras. El pueblo no lo olvidó. Cada año, al llegar la misma fecha, se dejan semillas en el altar del árbol viejo, porque el campesino que enfrentó al extraño del valle dejó más que una historia. Dejó una manera de vivir y una semilla eterna sembrada en el corazón de quienes se atreven a escuchar a la tierra. Y así termina la historia de el campesino que enfrentó al extraño del valle. Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video. Suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que tal vez necesite escucharla. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.